Y esta noche le informamos que luego de que se presentara una iniciativa en el Senado para eliminar las comisiones bancarias, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá reformas que afecten a las instituciones financieras. Veamos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador fijó su postura respecto a la iniciativa que se presentó en el Senado contra las comisiones de servicios bancarios. Dijo que es respetuoso del poder legislativo y que tanto senadores como diputados son independientes, por lo que pueden presentar las iniciativas que consideren necesarias. Eso es parte de este cambio. No aspiramos a imponer una dictadura, estamos construyendo una auténtica democracia. Sin embargo, envió un mensaje de confianza a los banqueros mexicanos luego de enfatizar que durante los primeros 3 años de su gobierno no habrá reformas en el ámbito económico, financiero y fiscal, y garantizó que tampoco se harán cambios en las reglas de operación de los bancos. Vamos a acreditar que podemos sacar adelante a nuestro país. Podemos lograr que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya paz, que haya tranquilidad, con 2 cosas, básicamente: combatiendo la corrupción y con un gobierno austero. En otros temas, López Obrador informó que en el Plan de Seguridad Interior, que se presentará el próximo miércoles 14 de noviembre, se retomó el tema de la Guardia Nacional. Y hoy ya se concluyó el plan que va a implicar no solo una definición conceptual, no solo una manera distinta de enfrentar el problema en la práctica, con mucha coordinación. Detalló que en la creación de este plan participaron Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Gertz Manero, Juan Ramón de la Fuente, Julio Scherer, y se consultó a la sociedad civil organizada. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.